Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Así que les damos la bienvenida. Mi nombre es Claudia Rodas, soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY y damos la bienvenida a este panel de discusión en el que vamos a tocar el importantísimo tema de la relación médico-paciente en tiempos de COVID-19 con una visión hacia la nueva normalidad. En primer lugar, agradecemos al programa Ética UDA, en la persona del doctor Juan Morales, de la estudiante Lizeth Gavilanes, que son un apoyo fundamental para poder hacer posible este conversatorio. Agradecemos también a la doctora Caterina Esteves, que fue la mentora del tema y la persona que se encargó de la organización de este conversatorio y de invitar a nuestros panelistas de lujo. También damos un agradecimiento en general a la Universidad de la SUAY por hacer posible este conversatorio. Y a nuestros, por supuesto, a nuestros tres panelistas que se han dado cita y haciendo su espacio en su apretada agenda para poder acompañarnos esta noche. Y a todos los asistentes, por supuesto, por su tiempo. En realidad, empezando ya con el tema, esta situación actual que estamos viviendo nos ha golpeado a todo el mundo y a todos de maneras iguales y de maneras distintas. También nos pone en alerta sobre nuevas realidades y nuevos retos, sobre una nueva realidad, una nueva normalidad que nos toca enfrentar. Y en nuestro quehacer médico, la relación médico-paciente no está exenta de esta nueva normalidad y tenemos que conversarla. La relación médico-paciente es una relación fundamentalmente humana, pero siempre ha envuelto cierta mística, y esta mística está presente en el quehacer médico desde sus inicios, ¿no es cierto?, desde los tiempos de Hipócrates. Solamente quiero citar a Hipócrates cuando decía, siempre es hermoso leer a los médicos antiguos, hacerlo debido y hacerlo bellamente. Así hablaba Hipócrates de la profesión médica. El médico, y aquí viene la parte de la relación con el paciente, el médico debe enseñar al paciente a ser del mejor modo posible, y no poco ayuda a ello la práctica de complacer sus gustos cuando su bien así lo consiente, entre muchas otras cosas. Claro que está un tinte paternalista característico de la medicina hipocrática, pero también nos muestra cómo la pasión para el servicio médico, la vocación de servicio del médico, siempre ha estado presente. Lamentablemente en estos tiempos modernos en el que los tiempos nos impiden llevar a cabo el ejercicio de la profesión por distintos motivos de la manera en que se hacía antiguamente, igual tenemos que estar en la lucha por no deshumanizar nuestra relación con nuestros pacientes. Cometemos errores todos los días porque somos humanos, y no hablo de los errores en las decisiones clínicas, sino también de los errores en las relaciones humanas con nuestros pacientes. Desde ese punto de vista damos la bienvenida para hablar justamente de este tema y en tiempos de pandemia al doctor Fernando Esteves Abad,
al doctor Fernando Ortega y al doctor Juan Carlos Salamea. 3 panelistas de lujo, uno de ellos con doctorado en bioética y 2 de ellos trabajando en primera línea en la lucha contra la pandemia. Así que les damos la bienvenida. Sin más preámbulos, vamos a dar paso al doctor Fernando Esteves Abad, que nos va a hablar de la bioética en la atención al paciente con COVID-19, durante la atención y en la sociedad misma. Me permito presentar al doctor Fernando. Él es neurólogo clínico por la Universidad de Chile, tiene una maestría en bioética por la Universidad de Barcelona, tiene un doctorado en bioética por la Universidad de Barcelona, es profesor de la Universidad de Cuenca y además es profesor honorario de bioética de la Universidad de Barcelona. Damos la bienvenida al doctor Fernando Esteves, reitero, con la ponencia o con la parte de conversación de la bioética en la atención al paciente COVID-19 durante la atención misma y en la sociedad. Fernando, buenas noches, bienvenido. Hola Claudia, muy buenas noches y buenas noches con todos. Bueno, cuando me invitaron un poco a participar en esta discusión, yo decía, bueno, mucho de esto se ha hablado y probablemente lo que sea importante, tal vez digamos, será actualizar un poco algunas de las cosas que hemos escuchado y que hemos conversado y también tal vez dejar planteadas algunas dudas, que son probablemente las que más nos rodean en este momento. La intención finalmente de esta conversación, como ya lo organicé, es hacernos tal vez reflexionar, como muy bien se planteaba y en esa introducción Claudita estaba muy bien hecho, de cuál es la consideración básica que tenemos del trabajo del médico y la percepción y las expectativas que hay con respecto al trabajo del médico, pero sobre todo ponernos un poquito en el tapete de la discusión de qué cosas pueden pasar con la situación actual. Tú usaste un término que es interesante, que está siendo, digamos, acuñado por mucha gente, este de la nueva normalidad, que yo no sé si será bueno llamar la nueva normalidad o simplemente será necesario hablar de una normalidad actualizada, ¿no? Pero bueno, los términos son términos nada más. Entonces, en ese sentido, ¿qué es importante? Miren, preparé unas pocas diapositivas básicamente para orientar un poco la conversación nada más, pero yo creo que es fundamental partir siempre desde la discusión inicial de cuál es el marco general y qué esperamos nosotros de la medicina y qué esperan los pacientes de los médicos, ¿no es cierto? Y mucho de lo que implica estas expectativas de las personas hacia el trabajo de los médicos se relaciona precisamente con esta habilidad, con esta serie de habilidades que implican la conexión entre personas, que depende de una función especial del cerebro, de esta capacidad de hacer de neuronas de espejo, empatía y conexión humana, pero que se relaciona probablemente con algunos de los principios que implican el deber de los médicos. Y el deber fundamental de los médicos, de todas maneras, son sus pacientes. Y eso es algo que nosotros aprendemos en la escuela de medicina y que finalmente en el trabajo diario de la profesión esperamos siempre afinarlo, ¿no? A veces igual, como tú bien decías, como seres humanos podemos cometer exabruptos, tener errores, pero eso es la parte humana, no somos máquinas perfectas, pero siempre uno retoma el camino de la mejor relación. Entonces, ¿en qué se sustenta esto, no? Yo les había puesto en esta diapositiva los principios fundamentales que, bueno, ya este rato son como clásicos, que guían un poco el trabajo médico que inicialmente se discutieron para la investigación nada más, pero que después se han rescatado muchísimo en la medicina clínica, la beneficencia, la no beneficencia, la justicia, pero por sobre todo la autonomía. Pero esto en el marco fundamental de una relación que implica comunicación. Y eso es lo que implica la relación médico-paciente. Ser capaz de comunicarnos, ser capaz de percibir lo que nos comunican, ser capaz de comunicar en una condición, digamos, apropiada al momento y ser capaz de comunicar en una condición en la cual el trabajo del médico se centre en el beneficio del otro. Y eso es algo que sí se mantiene como un deber fundamental del trabajo médico. Siempre por eso digo yo, el trabajo del médico está orientado al mejor interés de otra persona. Básicamente eso es lo que pasa cuando la relación es uno a uno. Un poco la situación especial que ocurre cuando problemas como estos de alcance global, diré yo, afectan a muchas personas es que de repente se desdibuja esta idea de uno a uno y empieza a aparecer una nueva idea de uno hacia varios. Entonces también empiezan a jugar un montón de ocasiones, discusiones relativas a algunos principios que tenemos que empezar a ponerles un poco más de énfasis, ya no solo en la relación de uno a varios, como es la justicia, sino también esta relación de uno a uno, como es la relación entre un médico y un paciente. Y en ese sentido también entonces es fundamental aprender a manejar, o manejar de forma, diré yo, un poco más apropiada,
la agenda. La agenda que simplemente es cómo manejamos cada uno de nosotros nuestros propios intereses. Porque en esta relación entre médicos y pacientes, claro que cada uno de nosotros tiene sus intereses, ¿no? El paciente, por supuesto, que acude al médico, perdón, con el interés fundamental de encontrar alivio a sus problemas, de encontrar un diagnóstico, de encontrar una respuesta, de entender un poquito qué es lo que le va a pasar, de calmar sus incertezas. Pero también el médico como ser humano tiene su agenda, ¿no? La agenda de buscar las herramientas necesarias para tener un mejor diagnóstico, la agenda asociada a veces y diré yo matizada también en muchas ocasiones por las instituciones, que es algo que se ha discutido también anteriormente, ¿no? Porque, claro, acuérdense ustedes que antes de esta pandemia, la relación médico-paciente, al menos en el marco del control sanitario, también tenía una gran discusión con respecto a los tiempos. Los médicos siempre hemos estado discutiendo si el sistema sanitario consideraba que una buena relación médico-paciente se podía establecer en 15 a 20 minutos. Pues miren, yo creo que en este momento esa discusión vuelve nuevamente a la palestra. Entonces, ven que ser capaces de coordinar estas agendas, de coordinar, diré yo, las emociones, los intereses de cada uno, es necesaria y probablemente en situaciones tan complejas como la actual es un poco más difícil. ¿Por qué? Para empezar, las relaciones entre unos y otros tienen que ver también en este momento con temores. Los que estamos aquí seremos médicos, habremos visto con frecuencia el miedo que hay en los pacientes de acudir a los centros hospitalarios, también el terror que tenían al menos en los primeros días de esta epidemia de ir al consultorio, a un consultorio cualquiera, porque claro, había un temor, y yo creo que todavía está latente, un temor enorme social a contagiarse. ¿Y por qué? Porque claro, las noticias además nos inundaban de esta idea de que me contagio y tengo un riesgo enorme de morir. Entonces, esto es una respuesta natural. ¿Cómo establecer estas nuevas relaciones? ¿No? ¿Cómo ser capaces de recuperar la empatía? Lo otro que hemos visto y que cambia profundamente en este momento son cómo establecemos estos contactos. Yo por eso puse un poco estas imágenes. Realmente, por ejemplo, la atención sanitaria, especialmente en los extremos de la vida y sobre todo hacia los extremos finales de la vida, digamos, tenía una agenda en la cual el tacto, el contacto, el abrazo eran momentos fundamentales del contacto médico-paciente. En muchas ocasiones, yo mismo les digo, en mi especialidad veo, obvio, gente de tercera edad, muchos de ellos con enfermedades degenerativas, y realmente el abrazo y el cariño y la calidez médica tienen un efecto terapéutico. Pues bueno, ahora nos toca empezar a reflexionar en relaciones distintas, porque ya casi no, vamos, poder acercarnos a tocar, a abrazar a un paciente ya no es una cosa aceptable. En este momento, además, los pacientes ponen una barrera. El mensaje de la salud pública también es, oiga, aléjese del otro. Entonces, esto implica que nosotros tenemos la necesidad de generar nuevas redes de empatía. Es fundamental para los médicos en este momento ser capaces de, en estas nuevas relaciones, mantener la capacidad y la probabilidad de hacer empatía que tiene un carácter terapéutico. Ser capaces además de realizar las condiciones de contacto físico necesarias, porque acordémonos también que en el trabajo médico y en particular en algunas especialidades es fundamental el examen físico. Entendido así, ¿no es cierto? Además, estamos ya no solamente separados por esta barrera mental del miedo o de la recomendación de la salud pública, sino también por medidas de protección personal, porque vamos, los pacientes llegan a la consulta con mascarillas, llegan con protectores faciales, los médicos estamos en los hospitales, en los consultorios con mascarillas, con protectores faciales, con batas, en algunas ocasiones incluso con guantes. Entonces, vean que se han puesto más barreras en esta capacidad de empatía y contacto humano que es íntimamente, o digamos que está íntimamente relacionada con el trabajo de los médicos. Entonces, ser capaces de recuperar esta funcionalidad neurológica que nos hace empáticos de las neuronas de espejo es importante. Y eso es una cosa que hay que reflexionar y sobre todo hay que explorar de la mejor manera. Lo otro, entonces, ser capaces de manejar con más habilidad, con diré yo, más certeza, eh, los medios y la interacción es fundamental. Entonces, miren ustedes que, por ejemplo, solo el hecho de tener cubierta la cara casi por entero con mascarillas, peor si es que hay un protector facial, así sea transparente, rompe mucho del contacto no verbal que tenemos los médicos con los pacientes, porque recuerden ustedes que gran parte del contacto verbal requiere del impacto de la expresión facial. Si es que yo no veo la expresión facial de mi médico, bueno, ¿cómo logro entender que él hace empatía conmigo? Si es que yo no descubro la cara de mi paciente para ver su facies, su expresión, también cómo identifico este lenguaje no verbal que tienen las personas. Entonces, esto junto
con el miedo natural que nos está rodeando, con el temor. Porque claro, los pacientes llegan a los hospitales con el miedo de que los médicos les podamos contagiar, pero también los médicos tenemos el terror de que un paciente que ingresa o que cruza el umbral, pues me pueda contagiar. Y en esto además, ¿no es cierto?, por detrás con esta agenda personal, familiar, humana que tenemos todos, que implica, claro, por este trabajo que hago, es algo que también ocurrió al comienzo en la pandemia potentemente, todavía lo veo yo, pero fue más intenso al comienzo, del terror del equipo médico, y no hablo solo de los médicos, a estar en estos sitios en donde sabíamos se iban a concentrar pacientes con una patología potencialmente contagiosa. Esto, por ejemplo, lleva a discusiones también en el ámbito moral y en el ámbito deontológico. Recuerden ustedes que al comienzo de la pandemia incluso hubo algunas autoridades del poder político que, claro, expresaban su descontento, su molestia, porque había personal de los hospitales que quería renunciar, que no quería estar. Hace poco estuve yo en una clase con un grupo de chicos del posgrado y me decían ellos que, claro, había pasado esto y que muchos médicos, por ejemplo, que estaban siendo contratados como residentes, les habían impedido que renuncien por ciertas presiones, etcétera. Pero es una presión moral potente. Pero somos seres humanos, como bien dijiste, Claudia. Y realmente hay que entender que quien tiene temor puede tener reacciones. Y eso es algo que al médico no se le puede quitar si es un ser humano, ¿no? Entonces, hay que ser capaces de modularlo, de manejarlo de tal manera que el temor no me sobrepase y en el ámbito al menos del mundo médico no sobrepase mi deber, entendiendo que obviamente me estoy exponiendo a un riesgo mayor que cualquier otra persona al estar en estos sitios donde hay muchas personas enfermas y de las cuales me puedo contagiar. Entender así entonces también la problemática significa que somos capaces y deberemos ser capaces de entender mejor los requerimientos de la técnica. Pongamos aquí, por ejemplo, en la palestra de la discusión algunas especialidades médicas en las cuales el riesgo es muchísimo mayor. Por ejemplo, aquellos que trabajan en las vías respiratorias, en la boca. Por eso, desde el comienzo de esta emergencia sanitaria, a quienes se les recomendó muchísimo más cuidado es a los colegas médicos que trabajaban en precisamente la utilización de equipos invasivos para ventilación mecánica, porque la probabilidad de contagiarse ya sea al intubar o al extubar pacientes es mucho mayor, o los odontólogos mismos. Y lo otro que también se ha ido perdiendo y que tenemos que tener cuidado y saber manejarlo bien es la interacción familiar. Eh, no era extraño antes que llegase un paciente con la familia y de repente entraban al consultorio, a la oficina, varios familiares para entender lo que ocurría, para ser parte de la solución, para enterarse del problema. Y esto es algo muy humano, al menos en los países latinoamericanos. Somos todavía muy gregarios. Entonces, claro, en este momento vean ustedes que la recomendación técnica, por ejemplo, es que cuando ingresa un paciente a un consultorio, a una oficina pequeña, pues lo ideal sería que ingrese solo el paciente o máximo con un acompañante. Entonces, ¿cómo manejar esta situación además de estrés, de incerteza y de miedo, además asociado ya no solo a esta enfermedad, sino a la enfermedad que me llevó a consultar con el profesional? Entonces, hay que tener en cuenta estas condiciones, hay que ser capaces de empezar a reflexionar sobre ellas de tal forma que las manejemos de la mejor manera y, como bien decía Claudita, mantener siempre el calor humano de la relación médico-paciente, que es probablemente la que tiene mayor efecto terapéutico. Lo otro entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿No? Este es un poquito, digamos, el mapa general, la condición actual, las reflexiones, los miedos, pero se vienen cosas que todavía no las hemos logrado eliminar totalmente y hay muchas que probablemente se amplificarán. Yo puse de primero los prejuicios y la discriminación. Hoy mismo estaba en el hospital viendo un paciente y claro que vamos, que un paciente que tiene un riesgo de estar infectado por esto es casi un evento en un hospital, porque el paciente atraviesa los pasillos, protegido por cosas plásticas, más aislado del mundo, alrededor de él van técnicos de limpieza que van limpiando el camino, etcétera, etcétera. Eso implica de por sí un ambiente discriminatorio. Entonces, imaginémonos un poquito lo que significará después del mote de yo tengo el COVID. Ayer conversaba con un colega infectólogo que ingresó a un hospital, a un paciente al hospital, y le hizo una prueba rápida. La prueba rápida dio resultado como que este paciente estuviese pasando una infección aguda. Le solicitó una prueba PCR y la prueba PCR le resultó negativa, pero 2 días después. Entonces, miren que lo que ocurrió al comienzo implicó que este paciente no pudiese quedarse hospitalizado en donde estaba, fue movido a otro sitio y claro, el ambiente médico, paramédico, de enfermería ya tenían susto, había miedo.
vencer el miedo, entonces, es probablemente uno de los retos más grandes que tenemos en este momento. Y entender bien vencer el miedo significa no dejar de respetar este problema, ¿no? No dejar de cuidarnos, sino que, como les decía hace un momento, que estas reflexiones normales, que estas reflexiones humanas no nos paralicen, porque si es que nos dejamos ganar por el miedo, pues ya no haremos bien nuestro trabajo. Y si no hacemos bien nuestro trabajo en el ámbito médico, pues lo primero que no haremos será aportar para el beneficio de otros, ¿ven? Que era una de las reflexiones iniciales de esta pequeña conversación. Lo otro, que es un riesgo potente, que no ha dejado de estar, pero probablemente sea intenso en los próximos meses y años, depende de cuánto tiempo estemos afectados y complicados por esta situación, es el manejo de la información. Vean ustedes que desde los mismos comentarios pueden generar mucho daño. Ah, mira, es que la esposa de no sé quién tuvo tal cosa y estaba infectada por el agente. Ah, es que resulta, mira, que el papá de no sé quién, bueno, le pasó no sé qué cosa. Ah, mira, que el doctor X estuvo afectado por esto. Yo comparo un poquito la discriminación con este agente, al menos ahora, con la que existía en los primeros años del SIDA. Recordemos, yo me acuerdo en esa época, era un estudiante de medicina que para nosotros era un escándalo enorme recibir un paciente en el hospital que era un HIV positivo y generaba un terror enorme en todo el equipo sanitario. Ahora estamos viviendo algo similar. Lo otro, ¿no? ¿Cómo somos capaces de manejar la información? Vean que, yo digo, esta pandemia nos ha permitido, al menos en bioética, discutir todos los problemas de la bioética, porque ha habido problemas desde el manejo de la información, desde la recolección de los datos, y vamos a plantear al final problemas que se vienen a futuro con la intimidad y la discriminación. Pero yo creo que esto es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Porque las redes médicas mismo, los chats médicos mismo, la prensa, etcétera, han dado pábulo estos 3 meses a todo tipo de noticias con respecto ya sea a la información pertinente al agente viral y mucho más a la información pertinente a la terapéutica, porque claro, todos los seres humanos estamos en vilo, esperando que haya una terapéutica o que haya una medida preventiva efectiva como las vacunas. Y en este caminar vean ustedes que ha habido una serie de problemas, una gran cantidad de problemas. Hoy nomás leía, por ejemplo, en el Lancet, varias cartas escritas por 3 de los autores de ese trabajo que obligó y que hizo que la Organización Mundial de la Salud suspendiera el ensayo clínico sobre la hidroxicloroquina. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Que pues claro, finalmente los datos iniciales mostraban un riesgo mayor del uso de hidroxicloroquina con patología cardíaca en los pacientes en los cuales se había probado. Pero surgieron dudas de cómo se habían manejado los datos y se pidió que la empresa que recolectaba los datos, que tenía, digamos, centralizados los datos, permitiera que investigadores externos independientes analizaran los datos. Pues la empresa dijo que no podía hacer eso porque eso violaba sus cláusulas de confidencialidad. Y bueno, hay una carta publicada ahora de parte de tres de los autores del proyecto, uno de Boston, otro de Europa, eh, que dicen claramente que lo sienten mucho, que es una cosa penosa, que piden disculpas, porque si es que ellos hubieran sabido que no había transparencia en el manejo de los datos, no hubiesen aceptado participar en el ensayo. Ahora, ¿cuál es la duda que está por detrás? La duda que está por detrás es que si no hay intereses farmacéuticos para dejar fuera de la carrera a la hidroxicloroquina. Entonces, miren ustedes lo que estamos viviendo en cuanto a información. Y lo otro, ¿no? La preparación frente a las nuevas dudas. Las dudas que tenemos con el mismo agente viral, que hay que esperar para ver su comportamiento, las expresiones que tienen los cientistas básicos, virólogos, que dicen que es posible que este mute a una forma más suave, como el SARS. Esta duda que hay con respecto a cuánto tiempo nos mantendremos inmunes si es que tenemos contacto con el agente. Si es que la inmunidad no es permanente, pues bueno, la idea de la vacuna se diluye un poco o tal vez se transforma en el mismo pensamiento que tenemos con respecto a las vacunas como las de la gripe, que son estacionales. Son dudas que nos mantienen en complicación y en franca complicación de angustia, sobre todo. Junto a esto, entonces, aparecen nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Nuevos prejuicios con respecto a cómo funcionamos. Todo paciente puede ser positivo y este es un terror que empieza a ocurrir en los hospitales y en las clínicas. Por lo menos yo lo veo, hay miedo en los hospitales a recibir pacientes que probablemente sean positivos y que no tengan síntomas. Y eso también ha implicado un impacto potente, digamos, en la economía de las personas. Porque para poder ingresar en un hospital, en una clínica, tengo que hacerme pruebas que cuando se trata del servicio privado tienen un costo importante. Y eso ya genera discriminación y ya genera limitación de acceso. Pero claro, uno se pone al otro lado, son medidas pertinentes porque hay que proteger al personal que está dentro de los hospitales, hay que proteger
a los otros pacientes y hay que saber cómo actuar. Vean que también se discute cosas muy parecidas al SIDA. ¿Hago o no hago la prueba? ¿A quién cuento? ¿Cómo lo cuento? Lo otro que ocurre, estos paradigmas que cambian todos los días, incluso en el ámbito clínico. Vean ustedes que todos los días tenemos noticias de un cuadro clínico cambiante. Al comienzo, claro, al parecer era una gripe grave, no sé qué. Después cambiaron las noticias, ya no era una gripe grave, era una patología que podía incluso dar muy pocos síntomas respiratorios inicialmente y después producía una falla multiorgánica. Después aparecen las noticias sobre síndrome de Kawasaki, sobre estados de hipercoagulabilidad y procesos inflamatorios potentes generalizados en niños y jóvenes. En el ámbito de la neurología tenemos un abanico enorme de sintomatología y de expresiones neurológicas de este agente viral. Yo mismo he visto varios pacientes con cosas extrañas de nuevo que han resultado ser positivos para este agente. Entonces, miren que hay una cantidad de cosas que van cambiando. Entonces, frente a estas incertezas, también estamos obligados a manejarnos con cierta lógica, con cierto aplomo eh, y con ciertos nortes, ¿no? Lo otro, también se ha puesto de moda esta discusión sobre la telemedicina. Vean ustedes, por ejemplo, que incluso una de las primeras respuestas de política sanitaria en las primeras semanas era generar líneas telefónicas o líneas de telemedicina para consultas a distancia. Pero aquí viene una discusión enorme también en el ámbito de la relación médico-paciente. ¿Cuántas cosas se pueden resolver por telemedicina? ¿En cuántas ocasiones podemos hacer consulta telemédica y hacer un diagnóstico apropiado? ¿En cuántos momentos, en cuántas circunstancias los médicos necesitamos examinar a los pacientes de cerca, tocarlos, hacer un fondo de ojo, tocar el abdomen, tomar un reflejo, auscultar el corazón? Y son cosas que por telemedicina se ven muy limitadas o se ven más difíciles de hacer. Entonces, en esta condición, vean que aparecen una gran cantidad de nuevos riesgos, digo yo, en bioética, que tienen que ver con antiguos, pero tal vez actualizados, o tal vez potenciados en la actualidad. Entre ellos, la discriminación y el estigma, los riesgos individuales y grupales, la agenda que decía yo, pero también el problema social, y lo otro, ¿no? La responsabilidad social. ¿Cómo funcionamos frente al conjunto de personas con las cuales convivimos? Entonces, en esta condición, yo creo que, ¿qué cosas podemos utilizar para tratar de vencer estos miedos, para tratar de manejarnos mejor en estos nuevos paradigmas de riesgo? Yo creo que no hay que dejar de olvidar las recomendaciones de las instancias que ya han recomendado cosas especiales. Yo por eso ponía aquí de primero la Asociación Médica Mundial. Es obligación de los médicos revisar las cosas que están escritas por allí, porque hay muchas que son realmente de gran utilidad y que creo yo también nos ayudan a entender más claramente nuestro papel, nuestros deberes, también nuestros derechos, ¿no? Y hay que revisar, por ejemplo, las recomendaciones con respecto al manejo y cuidado en casos de epidemias. En ellos, por ejemplo, una de las condiciones que se pone de entrada de la Asociación Médica Mundial es que es obligación de los médicos cuidarnos. O sea, el médico tampoco puede ir a la batalla, como decían ahora que hablaban de una guerra, sin armas. Así que yo no puedo ir a trabajar sin protegerme. ¿Por qué? No solo por mi bienestar, porque si es que yo no me protejo, finalmente voy a causar daño a otros. Un médico contagiado es un potencial agente diseminador de infección. Entonces, hay que revisar un poco estas normas que son súper útiles. Lo otro, un fenómeno también que se ve, y miren ustedes, lo hemos visto ahora ya en Europa, que está intentando salir de esta primera oleada, que aquí la hemos visto y todavía está larvándose, creo que se verá más potentemente en las próximas semanas, es de la sensación de cansancio extremo de los equipos sanitarios. El burnout o el síndrome del quemado se ha vuelto mucho más frecuente ahora. Solo ayer conversaba con un grupo de chicos que están en el internado, que se están sintiendo cada vez más presionados porque hay grupos de colegas, de amigos, que tienen que aislarse porque están contagiados y aquellos que están todavía funcionando les toca cubrir turnos extras. Frente al miedo, estar más días en el hospital, estar más horas en el hospital, también quema, ¿no? Quema las emociones. Así que es importante mantener redes de contacto, redes de apoyo. Y eso es también parte del trabajo de los médicos, no es solamente atender pacientes. Lo otro, tener siempre presente estas condiciones de igualdad y de accesibilidad para las personas. Sí fue dramático lo que vimos los primeros días en Guayaquil, con esto de que muchas personas incluso fallecían en domicilio, ¿no? Y esto, claro, iba de la mano de un sistema sanitario que no daba abasto. Pero probablemente esto también debería hacernos reflexionar que como país debemos construir y pensar en una salud pública de mucha mayor eficacia y de una red enorme en atención primaria en salud. Y lo otro, el manejo adecuado de la información. Es deber de los médicos ser capaces de manejar información adecuada desde el campo y desde el ámbito científico. Hay que diferenciar bien la información de prensa de la información científica. Vean ustedes, como les decía hace un momento, que los medios de prensa han dado pábulo a muchas noticias, pero muchas de ellas equivocadas.
o muchas de ellas distorsionadas o no muy bien elaboradas. Entonces, sí es un deber de los médicos ser capaces de informarnos mejor y de funcionar también como agentes de información más adecuada. Y lo otro, las discusiones que se vienen a futuro, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, estas ideas en Europa del pasaporte sanitario, estas ideas que aquí también se presentaron hace unas semanas atrás, de utilizar medios telemáticos como los teléfonos celulares, con aplicaciones para hacer seguimiento de personas, riesgos de contagio. Eso parece ser una medida útil en salud pública, pero tiene muchos riesgos también. Y uno de ellos fundamentales es la autonomía y sobre todo esta condición del derecho a ser persona y mi intimidad. Entonces, estas cosas no se pueden dejar de considerar como de futuro. Eh, Finalmente, no, yo quisiera terminar básicamente enviando un abrazo a todos los colegas porque hemos vivido momentos difíciles y yo creo que nos tocará ser capaces de manejarnos con más habilidad en los próximos que vienen, porque esto no se ha terminado, esto va un poquito para largo y yo creo que estas reflexiones capaz que nos ayudan a orientarnos un poquito mejor. Eso, no les canso más. Muchas gracias, Claudita. Muchas gracias, Fernando. Brillante como siempre. Me gustan mucho tus reflexiones. Son temas que debemos tocar todo el tiempo. En realidad ya han surgido unas dudas al respecto, pero yo creo que al final vamos a hacer una sesión de preguntas y de respuestas para todos los panelistas. Muchas gracias, Fernando, de verdad, por haber aceptado y por habernos hablado del tema de manera tan clara y tan didáctica como siempre. Gracias de nuevo. A continuación, damos la bienvenida al doctor Fernando Ortega, que nos va a hablar de la visión de un profesional de la salud frente a la pandemia o frente a un paciente con COVID-19. El doctor Fernando Ortega es médico intensivista, está trabajando en primera línea enfrentando a la pandemia. El doctor Fernando nos acompaña, es especialista en medicina interna y especialista en medicina crítica por el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán de la Universidad Autónoma de México. Además es coordinador de medicina crítica del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca y es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Río. Reitero entonces, el doctor Ortega nos va a hablar sobre la visión de un profesional de la salud frente a un paciente con COVID-19. Doctor Ortega, bienvenido. Usted puede activar su micrófono porque está como co-host y le escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace un momentito estaba conectado, no sé si hay algún problema. Con el doctor podemos revisar tal vez. Revisamos. Bueno, mientras logramos que el doctor Ortega se conecte, creo que tal vez podríamos dar paso a una pregunta para el doctor Fernando Esteves. Esperemos un ratito, parece que se ha desconectado por algún motivo, pero mientras tanto pasemos a una pregunta para el doctor Fernando Esteves que dice, dentro del contexto de generar estas nuevas empatías, ¿cómo fortalecernos en el contexto de las nuevas modalidades de los servicios médicos? Precisamente, Fernando, lo que hablabas de la telemedicina, entonces, ¿cómo fortalecer la relación médico-paciente en aquellos casos en que la telemedicina sí es posible? Esa es la duda y mientras tanto revisamos, te dejo con los asistentes y revisamos qué pasa con el doctor Ortega. Adelante. Me parece una pregunta bien valiosa y muy interesante. A ver, entendiendo las limitaciones que tiene la telemedicina, ¿no? Yo creo que en esta condición una de las ventajas que sí tiene es que a través de estos medios telemáticos nosotros podríamos contactar con los pacientes viéndonos cara a cara, sin mascarillas, sin protectores faciales. Entonces, probablemente una de las metodologías, digamos, para tratar de hacer una mejor empatía con las personas que vamos a ver como pacientes o médicos, es contactar tal vez inicialmente de esta forma. Ahora, claro, esto implica mucho más trabajo en tiempo. Que llega a la consulta, que en media hora, 40 minutos me cuenta cosas, le examino, etcétera.
probablemente sea importante empezar a pensar en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Uno en el cual, por ejemplo, yo pueda ser capaz de conversar con la persona, viéndonos por lo menos de esta manera, y después un examen o la visita en la consulta o en la oficina, si es que es pertinente. En casos de que no sea necesario, también es importante pensar en estos medios, por ejemplo, como protegidos nosotros, ver un poco la expresión al menos del paciente. Porque acuérdense ustedes que esta es una habilidad semiológica fundamental, y aquí están Juan Carlos, el mismo Fernando, que son parte fundamental del examen clínico. Ver la expresión del paciente es importante para nosotros, súper importante. Y lo otro también, estos medios telemáticos han sido de apoyo para pacientes en situación de gravedad. Nosotros no hemos vivido esa situación porque el sistema no nos ha permitido que eso ocurra. Yo creo que falló antes de dar alguna respuesta apropiada, pero lo vimos en Europa, por ejemplo. Cómo hacer que la familia se despida de un paciente en condición final, ¿no? Pues también se utilizaron medios telemáticos. Yo creo que la idea siempre es tratar de recuperar y de mantener como eje de la acción de la medicina esta condición humana. Y lo humano es potentemente empático y lo humano es potentemente emotivo. Entonces, yo creo que estas herramientas son las que hay que empezar a explorar. Y eso, diré yo, lastimosamente, en detrimento de nuestro tiempo como médicos, pero nos toca. Nos tocará pensar en algo más de tiempo ofertado a nuestros pacientes, con mucha más paciencia también, de nuestra parte más bien, para poder aportar y poder ayudar de mejor forma. Yo creo que ahí se presentan como varias herramientas que pueden ayudar en esta condición. Perfecto, gracias Fernando. El doctor Fernando Ortega está presente, parece que hay algún detalle técnico en el que no han podido activarle todavía su micrófono. Estamos trabajando en eso, de manera que se me ocurre que en honor al tiempo tal vez podríamos darle paso, si es Hola, que... hola. Ah, no, ya está Fernando aquí. Fer Ortega. Fernando, ¿es posible que usted nos ayude activando su micrófono y su cámara, por favor? O tal vez el host principal, Lisette, por favor, tal vez nos ayude activando el micrófono y la cámara del doctor. La cámara me falta activación. Ya, perfecto. Estando presente el doctor, entonces les pido disculpas a todos. Ya parece que está. Gracias, Fernando. Disculpe usted por los inconvenientes. Gracias, doctor Fernando Esteves. Bienvenido, doctor Fernando Ortega. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. Sí, por supuesto. Lisette nos ayuda, por favor, ayudándole al doctor para que pueda compartir la pantalla. Creo que sí se puede, Fernando, en la parte inferior con Share Screen, en verdecito. No me deja. Dice, la anfitrión inhabilitó la función. Ya, entonces, está usted como co-host este rato. ¿Le puede intentar de nuevo? Ya, ahora sí. Sí, perdone usted, doctor Fernando. Le vamos a presentar nuevamente al doctor Ortega. Decía que el doctor Fernando Ortega es médico internista y médico especialista en medicina crítica por la Universidad Nacional Autónoma de México y es coordinador de medicina crítica del Hospital José Carrasco Arteaga y del Hospital Universitario del Río. Le damos la bienvenida. El doctor nos va a hablar, bueno, como dice, desde su primera línea, de un tema extremadamente difícil para todos. Todos estamos admirando mucho en este momento a los colegas que están trabajando en primera línea. Adelante, Fernando, por favor. Gracias por la invitación, gracias a Catherine por la invitación y gracias a los organizadores por la invitación a este conversatorio. Porque la pusimos así desde nuestra primera línea, porque es una visión un poco de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De lo que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia. Yo no traigo mucha literatura científica al respecto, sino más bien compartir lo que estamos pasando y un poco lo que decía el doctor Fernando Esteves, las nuevas realidades que estamos teniendo. No tengo conflictos de interés con esta plática. Así comenzaron nuestros números, ¿no? Nosotros estamos 80 días en contingencia hospitalaria por COVID-19. Hasta el momento nosotros hemos visto 89 pacientes en la unidad, de los cuales hemos tenido 63 altas, 26 fallecidos, y nuestra mortalidad hoy es del 27%.
Esta mortalidad hoy es alentadora para nosotros como equipo de trabajo, pero no fue así al inicio. Como todos los hospitales, nuestro hospital se vuelve prácticamente un hospital de COVID, y eso ha hecho de que nos tengamos que transformar en todos los ámbitos, en el ámbito estructural, en el ámbito profesional y en el ámbito emocional también, que ha sido muy importante para nosotros. Todos conocemos las noticias cuando llegaban de otros lados, ¿no? Colegas médicos fallecidos en Italia, colegas médicos fallecidos en España, enfermeras, fisioterapeutas que iban falleciendo, que iban siendo víctimas del COVID-19, de la infección por SARS-CoV-2. El colapso sanitario en Guayaquil, más de 100 colegas en Guayaquil que fueron a la primera línea que iban falleciendo, y todo eso nos hacía pensar que si nosotros seríamos los siguientes en la lista, ¿no? La primera cosa que nos surgió a nosotros, y yo creo que a todos los que hemos visto un paciente, estamos viendo pacientes, es esto: seremos nosotros los siguientes en tener esta posibilidad de ser parte de esta lista negra de los colegas que han fallecido. Entonces, teníamos muchos miedos, porque era una enfermedad desconocida aún, y sigue siendo desconocida, sigue abriéndose cada día más puertas de conocimiento, más opciones de tratamiento, muchos conflictos de interés de por medio de las farmacéuticas y de personas que están tratando de modificar esto. Entonces era lo que nos daba miedo, ¿no? Alta mortalidad de los grupos de profesionales de la salud. Los equipos de protección personal era afrontar una nueva realidad a la que nunca estuvimos preparados. Yo creo que nadie en nuestro medio, me atrevería a decir, que se ha preparado o ha tenido la formación para ver este grupo de pacientes, pero para utilizar los equipos de protección personal nos tocó aprender a colocarnos en los equipos de personal, ¿no? La otra pregunta que siempre surgió es: ¿tendré que aislarme o no de mi familia? Buscar un lugar donde ir por miedo de contagiarlos a ellos, y si estaremos preparados para lo que se venía, ¿no? ¿Qué me espera si me contagio? ¿Qué va a pasar de mí si me contagio? Si los números son iguales a los que pasan en otros países, pues nuestras probabilidades serán bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en zonas de alta exposición, ¿no? Jornadas largas de trabajo, zonas de alta exposición, turnos que nuestras enfermeras en nuestro equipo de enfermería están haciendo turnos de 12 horas, en las cuales permanecen 6 a 8 horas en sala, y eso hace que sean jornadas altas de trabajo con equipos de protección personal, ¿no? La situación nunca antes vivida, colocarse y trabajar con 2 capas o 3 capas de los equipos de protección nos daba mucho miedo, soy honesto. Los días iniciales fueron de mucha angustia para personal. Personalmente, yo creo que muchos de los médicos compartimos esto, de que nos daba mucha ansiedad, mucho temor, retirando los equipos de protección, trabajar con temperaturas altas, con mucha transpiración, nos deshidratamos aún, nos daba cefalea, nos producía náusea, la recirculación de CO2, es decir, una serie de cosas a las que nunca estamos acostumbrados. Se empañaban las gafas, hemos probado con todos los consejos de la abuelita, ¿no? Desde pasta de dientes en las gafas, jabón en las gafas, y terminaban empañándose nuestras gafas, no podíamos trabajar, ¿no? Y la cosa que más nos daba terror era la evolución de la enfermedad de nuestros pacientes. Se morían casi todos al inicio de la enfermedad, y esta reflexión de aquí es uno de mis colegas cuando llega el señor La Guardia, siempre es un escenario que nunca antes había visto esto, todos se mueren, llega en 45 minutos, un día se mueren los pacientes jóvenes inicialmente, todos varones, al inicio de la enfermedad. Entonces, todo esto nos da una sobrecarga de estrés impresionante, ¿no? Enfermeras llorando, enfermeras que se caían en la sala con equipos de protección, que se desmayaban, es decir, un escenario difícil al inicio de poderlo manejar, ¿no? Entonces, como les decía, la semana inicial del brote, 60% de mortalidad. Eso nos daba mucho miedo por mí, por mi familia, mucha frustración. La primera semana fueron de mucha frustración, porque intentábamos dar mucha medicación recomendada en la pandemia, se prestó para muchas cosas, para utilizar tratamientos que nunca, o hacer cosas que nunca se hubieran hecho
en otros meses, en los meses previos en cuanto a la medicina de evidencias, a utilizar fármacos o tratamientos de poca recomendación, y miedo por el futuro que se nos avecinaba también. Pensamientos positivos, sí, pocos, pero muchos negativos, ¿no? Muchos negativos. ¿Cuándo me voy a infectar? Llegamos a casa con algo de tos y el pensamiento es, tendré o estaré infectado. Pues, tenemos oxímetros de pulso a la cabecera de la cama en casa, porque a veces tenemos tos por los equipos de protección y se va sumando eso, ¿no? Muchos compañeros hoy están con insomnio, estamos con insomnio, tenemos crisis de angustia, y es algo que se va sumando, ¿no? Y la otra cosa es que había pocas respuestas para el equipo nuestro, ¿no? Muchas preguntas, ¿cuándo nos contagiaremos? Si nos vamos a contagiar o no. Hola. Doctor Fernando, disculpe que le interrumpa, mil disculpas. Lo que pasa es que parece que hay un ruido de fondo que no le alcanzamos a escuchar muy nítidamente. Déjeme, voy a... Ya. Vamos a solucionar un ratito, tenemos unos segunditos nada más porque... Estoy en el hospital y entonces... Sí, eso justo iba a decir el doctor, entiendo que está en el hospital, sí, así que entonces, doble agradecimiento con nosotros a pesar de... No, gracias a ustedes. Más Ahí bien mis disculpas. mucho Ahí está mejor, mucho mejor, sí. más, por favor. Entonces decía que al inicio había mucha frustración, ¿no? Y frustración y miedo con lo que teníamos, muchos pensamientos positivos, pero más eran los negativos. Yo creo que la parte que más nos toca, y hoy menos ya, pero al inicio teníamos mucho miedo de que tengamos síntomas y que no nos diéramos cuenta, ¿no? Teníamos tos, teníamos dificultad para respirar, andábamos con el oxímetro de pulso en el bolsillo, nos hacíamos oximetrías 2 a 3 veces al día y así, ¿no? Y teníamos pocas preguntas para los equipos de salud. Fíjense que una de las cosas que yo recalco mucho es que es el valor del equipo médico que está dando la primera respuesta a esta enfermedad. Al inicio las enfermeras nos preguntaban qué va a pasar con nosotras, nos vamos a contaminar, qué va a hacer en la familia, cuándo me van a hacer las pruebas para saber si estoy o no infectada, y teníamos pocas respuestas al inicio, ¿no? Y eso yo creo que hemos ido cambiando. Y la otra cosa que llegó a cambiar el COVID es nuestra relación médico con la familia, nuestra forma de conversar con la familia. Antes, ustedes verán que hace un par de meses o cual había mucho el tema de la UCI de puertas abiertas, ¿no? Para que permitían que más gente entre a las UCIs, más interacción del enfermo con las familias durante su estancia de terapia intensiva. Hoy no, hoy el enfermo, yo creo que es una de las cosas que todavía no entendemos, es que mucha gente que viene de sus casas con infección, probablemente cuando llega de emergencia es la última vez que ve a sus seres queridos, ¿no? Si luego de eso necesita estar hospitalizada, llevar a una planta de hospitalización, probablemente no verá a su familia los siguientes 10 días en el mejor de los casos, pero si es de ese pequeño porcentaje de pacientes que terminan graves en la terapia intensiva, probablemente tiene dos opciones, uno que pueda sobrevivir y otro que pueda fallecer. Entonces imagínense que hay gente que ha llegado al hospital y que nunca más ha vuelto de sus familiares. Luego de eso se suma el hecho de que hay que cumplir las normas o los protocolos de sepelio de los enfermos, de manejo de cadáveres, que hace que el cadáver salga en una funda para cadáveres con todo el proceso de sanitización, que llega abajo a la morgue y que los familiares ahí firman un compromiso de no ser velados a los pacientes COVID positivos por el riesgo que conlleva la infección cruzada. Entonces, realmente la última vez que lo vieron cuando inició la cuarentena en muchos de los casos. Entonces, perdimos la capacidad de relacionarnos con la familia, de entender sus miedos, inquietudes. Hoy los informes médicos los damos por vía telefónica. Y yo creo que es una situación muy frustrante para el médico también, no poder conversar cara a cara con la familia y poder explicar qué es lo que está haciendo, cuál es la función de su enfermo, qué es lo que podemos explicarle, qué es lo que no hemos alcanzado a hacer, y en muchas ocasiones decirle que está peor y que probablemente tenga una alta posibilidad de fallecer. Eso yo creo que también nos da mucha frustración. Yo conversaba con el jefe de la unidad, que da los informes, y una de las cosas más frustrantes para él es dar información. ¿No? Dice, yo no sé si sentarme aquí a llorar con ellos, porque hay muchas cosas que no les puedo explicar por teléfono, ¿no? Y que la gente no me entiende,
y que eso frustra mucho al equipo de trabajo. Entonces, el COVID ha venido a cambiar, de hecho, una ya desgastada relación médico-paciente en la terapia intensiva por las condiciones del enfermo. Nosotros teníamos un poco de mejor relación con la familia, la que hoy también se ha roto. La otra cosa que vivimos es la creciente cantidad de información científica, buena, mala, como decía el doctor Fernando Esteves, hoy las mentiras de ayer son las verdades de hoy, es decir, nos enfrentamos también a esa cantidad, a esa lluvia de conocimiento que nos hacía que empezamos a dar tratamientos que inicialmente no nos convencían académicamente, pero que nos teníamos que dar en un cierto momento para intentar hacer frente a esta patología. Y soy honesto, nosotros comenzamos desde los primeros días de la pandemia a dar hidroxicloroquina, a dar lopinavir, ritonavir, a dar todo lo que estaban dando en otros lugares, un intento de mejorar nuestras posibilidades de sobrevivir de nuestros enfermos. También la pandemia se dio o mostró la posibilidad de que haya gente que trate de aprovecharse de eso, ¿no? De que haya gente que trate de aprovecharse de eso, de gente que opinaba sin ser médico, de políticos que trataron de hacer o que siguen haciendo tierra fértil la pandemia, y de la información poco confiable que nos daban las autoridades sanitarias. Todo eso hacía que sea el escenario adecuado para que nosotros tengamos el burnout, ¿no? De sentirnos desgastados, de sentirnos cansados, agobiados por esa situación. Pero tenemos la capacidad de ser resilientes, ¿no? Es algo que hoy en día se ha hablado muchísimo, y que hicimos nosotros, empezamos a fomentar el trabajo en equipo, a sacar nuestro mejor, a conocer lo que nos enfrentábamos, hicimos reuniones de trabajo con el equipo de intensivistas, hicimos nuestros protocolos de manejo, nuestros protocolos de retiro, de equipo de protección, nuestros flujos en la terapia intensiva, aprovechamos las virtudes de cada uno de los miembros del equipo. Yo creo que eso ha sido fundamental. Hay gente aquí muy valiosa por lo que conoce, y hemos tratado de fortalecer eso para nuestro beneficio. Reuniones virtuales para conocer a lo que nos enfrentábamos, los miedos que teníamos, muchas veces oíamos al equipo quejarse de cosas que le faltaban, y a veces parecían cosas que sin mayor importancia, pero que cuando uno está aquí de turno en un hospital son altamente importantes. La alimentación, tener donde descansar, tener donde tomarse un café, es decir, empezamos a preocuparnos más por nuestro equipo y por sus necesidades, y eso hizo que empezamos a trabajar mejor. Y eso hizo que empecemos a tolerar más los equipos de protección, que nuestros enfermos empiecen a salir. También fue un apoyo grande para nosotros emocionalmente. La alegría de los equipos cuando algún enfermo por COVID se recupera y sale es la mejor recompensa que tenemos y para los que trabajamos. Y hoy, tras 80 días del brote en el José Carrasco, ¿qué les puedo decir y qué les puedo compartir? Que aún tengo miedo a lo que enfrentamos, a lo que nos pueda pasar. Yo creo que eso no va a terminar. Quizás les respetamos, seguimos con miedo, respetamos la enfermedad, la conocemos un poco mejor, nos hemos acostumbrado a esta nueva forma de trabajo, a ponernos los equipos de protección, a trabajar con gafas, con batas, con los trajes de riesgo biológico. Sé que esta será una realidad por mucho tiempo. Probablemente la vacuna es algo que está todavía distante, al menos para nuestro país. Quizás en el primer mundo lo tengan más temprano. Nosotros empezaremos la última rueda del coche por todo el tema político, que nuestras familias son un pilar importante para seguir adelante. Eso ha sido fundamental. Sé que si llego a enfermar por COVID estaré en las mejores manos, y eso también creo que en parte nos da tranquilidad al equipo de salud, ¿no? Y que aún queda mucho por hacer, desde todos los ámbitos, desde la academia, desde la sociedad, desde las universidades, que son pilares fundamentales. Es decir, hay mucho lugar para trabajar, pero también estoy seguro de que esta batalla la ganaremos juntos. Creo que vamos por buen camino. Estos espacios que compartimos con la universidad son fundamentales. Yo creo que eso ha dado mucha tranquilidad a la parte médica para saber a lo que nos enfrentamos. Este es el equipo de trabajo.
o ya bromeamos con los trajes de protección, y yo creo que de a poco vamos acostumbrándonos a esta nueva realidad. Y yo creo que esta es la visión que he querido compartir con ustedes de lo que vivimos diariamente. Es una visión muy personal, es un concepto muy personal, pero creo que es compartido por varias gente y varios compañeros del equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad, pues, y espero haber aportado en algo a esta mesa de trabajo. Gracias, doctor Fernando, por su conmovedora exposición. En realidad, inmensamente agradecida por haber estado con nosotros, estando de turno, estando en el hospital. Hemos tenido la oportunidad de que vemos que está conectada María Gusta también. Le saludamos desde acá. María Gusta es la esposa del doctor, es una neonatóloga a sí misma de mucha calidad, igual que es intensivista de gran calidad del doctor. Le agradezco por su exposición, la verdad me ha conmovido, y para todos los que estamos aquí presentes, sobre todo dirigido a los jóvenes, a los estudiantes de medicina que nos acompañan, el testimonio de una persona que ha trabajado en primera línea y que es un ser humano, porque hoy día no estamos hablando de la sensibilidad y la especificidad del test diagnóstico, ni estamos hablando de la necesidad de un tratamiento X, como hemos conversado en otras oportunidades. Estamos hablando del testimonio de un ser humano que tiene su familia, que tiene sus necesidades y quien le ha tocado enfrentar una dura realidad en estos momentos. Doctor, le rogamos que a pesar de sus obligaciones se quede unos minutitos más. Sí, aquí estaremos. Sí, y en este momento vamos a darle paso al doctor Salamea y luego vamos a dar paso a una ronda de preguntas. Mil gracias de todo corazón, doctor Fernando, por estar aquí, y mil gracias a su familia por el apoyo que seguramente le habrán brindado para que usted pueda hacer esta gran labor. Muchas gracias. Luego de esta, insisto, conmovedora exposición, vamos a dar paso al último panelista de esta noche, que es el doctor Juan Carlos Salamea, a quien me enorgullezco también de presentar. El doctor Juan Carlos Salamea, un minutito por favor. El doctor Juan Carlos Salamea es médico cirujano, tiene un amplio currículum. Vamos a tratar de resumirlo. Es médico por la Universidad de Cuenca, es especialista en cirugía por la Universidad de Cuenca, es subespecialista, segunda especialidad en medicina de trauma y emergencias por la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Tiene una serie enorme de publicaciones, 6 libros publicados, 17 capítulos de libros. Tiene más de 40 publicaciones indexadas en su quehacer permanente, científico, es docente titular de la Universidad de la SUAY, es tutor del posgrado de cirugía de la Universidad de Cuenca en el Hospital Vicente Corral Moscoso, y no nos alcanza mucho el tiempo para hablar del currículum del doctor Salamea, todos lo conocemos, es muy amplio, pero sí tengo que decir que además de todo esto ha sido mentor de varios jóvenes médicos y de varios jóvenes cirujanos, y además fundador de las ligas de trauma aquí en la ciudad, y por supuesto además fundador e implementador del Centro de Trauma del Hospital Vicente Corral Moscoso. Una persona a quien personalmente admiro mucho, me permito presentarlo. Él nos va a hablar de la percepción de un médico frente a la pandemia, en lo que significa recursos, autocuidado y riesgos. Bienvenido, Juan Carlos. El micrófono es tuyo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por esta invitación, y realmente para mí es un honor poder compartir esta charla, y más aún poder ir de tercero después de esa gran introducción, actualización y digamos que un sacudón a todos los médicos en cuanto al trabajo diario y la ética por parte de Fernando. Indudablemente el trabajo que viene realizando Fernando y todo su gran equipo en los 2 hospitales que labora es espectacular y digno de imitar. Y
y quedará, yo creo, para la historia todo esto que estamos viviendo ahora. Cuando Caterine y Claudia me pidieron participar en este conversatorio, realmente se me hacía un poquito difícil y Claudia, me acuerdo, me hizo un comentario, ¿no? Y me dijo, es simple, habla de lo que se hace día a día, ¿no? Y a veces olvidamos que los médicos, rápidamente en nuestro día a día, hacemos lo mejor por nuestro paciente basado en dos cosas. Uno, lo que hemos estudiado y tenemos experiencia. Y dos, en hacer lo mejor por nuestro paciente. Quiero empezar diciendo, alguna vez algún profesor nos recordaba esto, ¿no? El paciente no escogió ser paciente, pero el médico sí escogió su carrera. Entonces, esto siempre debemos recordar a la hora de enfrentarnos a estos grandes desafíos, estas situaciones tan difíciles que son como las que ha comentado Fernando. Hipócrates y su gran frase, primum non nocere. Lo primero, no hacer daño. Y desde el punto de vista de un cirujano, a veces es mejor hacer menos y ayudamos más a nuestros pacientes. Esa es una frase que tiene que estar siempre en la mente de un estudiante, de un médico, de un especialista. Y aquí he puesto un listado de cosas, ya centrándonos un poquito en la actividad quirúrgica, que vienen desde la antigüedad de Ambrosio Paré. ¿Y qué es lo que hace la cirugía? Eliminar, restaurar, separar, reunir o reparar. ¿Por qué quise empezar mi conversación con esto? Porque en esta situación que vivimos actualmente del COVID-19, en que al fin de la historia sabemos muy poco, creo que es necesario recordar los pilares de la medicina, como el primum non nocere o lo que tengo en esta diapositiva, ¿no? Uno como cirujano, realmente nuestra actividad es una agresión al ser humano. O sea, el realizar una cirugía es una agresión y por lo tanto tiene sus complicaciones y por eso siempre el cirujano tiene que poner en la balanza costo-beneficio para su paciente. Y en esta situación de la relación médico-paciente, que como Fernando Esteves y Fernando Ortega nos han recordado, está roto en la actualidad, y más aún siempre debemos recordar que los pacientes ponen literalmente su vida en las manos de un cirujano. La ética de un cirujano va más allá de su profesión o del acto operatorio. Es decir, no podemos separar ni la profesión, ni la vida, ni el día a día, ni la familia, de lo que uno hace y lo que uno practica. Realmente uno se vuelve un todo y siempre debe demostrar todos estos pilares de fortaleza. Este COVID-19 nos ha sacudido y nos ha hecho ver lo que tal vez a veces olvidamos, ¿no? La relación de los médicos, el trabajo en equipo, la atención médica, y hablando de nuestro sistema, que siempre estuvo pendiente de un hilo, y esto nos demostró todas nuestras debilidades. El uso de terapias médicas innovadoras que deben de ser siempre analizadas. El consentimiento informado que debe ser explicado al paciente de una manera u otra. Mantener la vida lo mejor que se pueda, o en muchos casos, que a veces olvidamos decirles a nuestros estudiantes o nosotros como profesionales recordar, que también una buena parte de la actividad del médico es permitir un buen morir a la persona. El manejo de la historia clínica, a veces en papel, a veces digital. La toma de decisiones, la medicina basada en evidencia, la investigación médica, es una situación muy delicada en estos momentos, ¿no? Muy delicada. Como decíamos, sabemos muy poco y con este poco conocimiento que tenemos de este virus o de esta enfermedad, tenemos que hacer lo mejor. Y tenemos que, lo que los gringos dicen, dar el standard of care o brindar el mejor cuidado, pero aceptado. En otras palabras, tratar a nuestros pacientes como si fuera un ser querido
y haciendo lo que hiciéramos por una persona allegada. Fernando tocó la palabra de que siempre debe ser un tratamiento, un manejo individualizado, mantener la relación médico-paciente con esos principios de no maleficencia, beneficencia, autonomía, libertad de decisión y justicia. Pero en situaciones como una pandemia, tenemos que ver lo mejor para la mayoría de personas. En este escenario nos ponemos en conflictos muchas veces, conflictos éticos y morales, en que definitivamente tenemos que analizar con el alma y con el corazón para poder hacerlo mejor. Los desenlaces ahora eh, son fatales muchas veces, ¿no? Pero dentro de mi carrera, el ser cirujano de trauma, manejar pacientes de emergencia, me ha llevado a tener una relación a veces más con los familiares que con el mismo paciente. El paciente tiene su trauma, su accidente, su problema séptico, en fin, y muchas veces uno con quien más relación tienes con la familia. Y cuando uno como profesional demuestra el que el paciente realmente nos importa, así el desenlace sea fatal, la familia se queda con la tranquilidad de haber sido parte del equipo y que efectivamente se hizo lo mejor para su familiar. Esta es una foto interesante, es el doctor que relata sobre el virus y quien fue silenciado en un inicio por muchos problemas, digamos, sociales, políticos, en fin. Esta es una foto interesante del 29 de enero, cuando Centroamérica y Latinoamérica estaba libre del virus. Y creo que por nuestras cabezas pensábamos que nos iba a llegar, pero creo que la imagen que teníamos era todavía de algo tan lejano y total lo que vivimos ya fue el primer caso el 29 de febrero y coincidió con Carnaval, ¿no? Coincidía con el tiempo de Carnaval. El 11 de marzo se declara la pandemia por parte de la OMS y en el Ecuador una emergencia sanitaria. En nuestro país empezamos el 16 de marzo cuarentena, restricción, cierre de fronteras. Mirando hacia atrás, el primer caso que llegó al país estuvo movilizándose por 2 provincias, Guayas y Los Ríos, por 15 días. En un inicio, el equipo médico no supo cómo ayudar a este paciente y, por supuesto, frente al desconocimiento, se cometieron errores como el haberle movilizado entre 2 hospitales y haber permitido el contacto de este paciente con 2 grupos de personales de salud. Y quizás así es como se puede explicar la gran expansión del virus en Guayaquil. Aquí podemos ver las muertes del 2019, ¿sí? Por meses, y las muertes en el 2020, ¿sí? Sobre todo marzo, 2%. No todos estos casos fueron COVID. Lo que sucedió es que el sistema de salud colapsó, los grupos o los equipos médicos se enfermaron, parece que en algún momento llegó a funcionar con el 50% de su capacidad del personal médico y existió lo que ahora estamos llamando el daño colateral del COVID-19, el que los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos, pacientes en listas de espera por cirugía, pacientes oncológicos de enfermedades crónicas, en fin, les era difícil acceder a la atención, sea por la ocupación de las casas de salud o por la falta de personal de salud o por el miedo a salir, y quizás eso es lo que se vivió en la provincia de Guayas. Los recursos. Un recurso el humano, personal sanitario. El otro, las camas hospitalarias, las camas de unidad de terapia intensiva y la famosa frase que lo hemos visto tanto en la prensa, los ventiladores. Y aquí quiero demorarme con unos comentarios, ¿no? Se nos vendió la idea de que con los ventiladores se solucionaba el problema. Y realmente el ventilador necesita primero de su capitán, que es el especialista en medicina crítica o cuidado intensivo. Y junto a esta persona se necesitan más o menos 11 personas más, entre especialistas, residentes, internos,
personal de servicios generales, personal de limpieza, de comer, en fin. Entonces, no solo es el tener el ventilador, no solo es tener el personal de salud, es tener el equipo completo que nace desde un intensivista en un árbol hacia abajo, ¿no? Entonces, eso hay que recordar a la hora de que en la prensa nos dice que van a llegar más ventiladores. Después venía en todo este miedo, incertidumbre, el uso de Fernando Esteves hacía una analogía con lo que se vivió con el VIH y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Primero el desconocimiento, después se van afinando las cosas y ahora los pacientes de VIH son operados, son manejados, tienen una sobrevida de 30 a 35 años como enfermedad crónica, en fin. Después venía la incertidumbre de los kits de diagnóstico, de su sensibilidad, de su especificidad, de los costos, cómo se hacen, en fin. Todo esto ha sido un aprendizaje del día a día. El hospital del 2020, el hospital que vamos a tener por un buen tiempo, que tenerlo así. Van a ser hospitales divididos, van a ser hospitales que tienen que tener una área COVID y una área no COVID. Tenemos que adaptarlos poco a poco de la mejor manera. Estas son fotos del Vicente Corral, donde tenemos una carpa que hace eh, Juan, Juan, estamos teniendo un de un poquito... primer triaje. Juan, perdona, no sé si me escuchas, Juan Carlos, estamos teniendo Y problemas. según eso, para ver si muestras y el poco conocimiento que tenemos. Es Hola, Juan de Carlos. hecho, es una foto que circuló por las redes, ¿sí? Claudia. Y perdona, te decía que se cortó un ratito el audio y no te escuchábamos bien, pero este rato parece que ya se solucionó. ¿Sí me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, sigue nomás, sigue por favor. ¿Está bien el audio? Sí, Ya. sí te escuchamos. Esta es una foto que circuló por las redes que asustó un poco a la ciudadanía, ¿no? Pero este es un área de consulta externa donde en este momento está funcionando la emergencia. Y poco a poco, como hemos ido normalizando la ciudad, a pesar o independientemente de cualquier situación médica, la emergencia tiene que seguir funcionando y tenemos que ver los pacientes que veíamos. Entonces, esta es una foto en una hora en que hay pacientes en la emergencia. Fue manejada como que era el colapso COVID del hospital regional, no, y es una foto de la adaptación de una emergencia en una hora pico donde hay pacientes de medicina interna, de cirugía, pediatría, ginecobstetricia. Y esta va a ser la realidad que vamos a vivir durante mucho tiempo, el que tiene que haber equipo y personal que roten las unidades COVID en las áreas COVID con esta nueva forma de manejo de los pacientes. Y por supuesto, si bien esta es una foto de un poquito antes de la presencia del virus, pero también va a haber áreas no COVID. Y esta situación ya están viviendo países que han avanzado un poquito en lo de la pandemia, ¿no? Como el caso de España. Los equipos de protección personal, ¿sí? La palabra que se maneja cuando hablamos de esto es el me disfrazo de astronauta. Yo creo que ante el miedo y el desconocimiento nos toca usar todo lo que podamos por el bien de nuestra protección. Y después vamos afinando un poco ya con el pasar de los días, con el reunir información de otros hospitales y otras experiencias, y vamos viendo que las protecciones personales van a depender de en dónde estoy trabajando. Si estoy en el quirófano y soy un anestesiólogo, pues tengo que utilizar todo lo que me pueda proteger por el mayor riesgo de exposición a los aerosoles. Tengo que usar una mascarilla N95 cubierta con una mascarilla quirúrgica, protectores faciales, gafas y todo el equipo de bioseguridad. Pero si estoy dentro de un hospital y soy una persona administrativa o que no voy a estar en contacto directo con los pacientes o que no voy a invadir los 2 metros, pues voy a utilizar simplemente una mascarilla, ¿sí? Y
el lavado de manos, nada más. Tuvimos una participación importante frente al COE Nacional y fuimos parte de una de las mesas de discusión. Justo hoy se presentó ante el COE Nacional la parte del COVID y cirugía como normativa nacional. Yo creo que en la próxima semana será autorizado, rechazado o será incluido dentro de la sexta versión del COVID. Y nos tocó justo esto de los equipos de protección personal. Y la discusión fue grande, tanto entre colegas e incluso a nivel familiar, ¿no? Porque desde el punto de vista de hacer lo mejor por la mayoría, buscando la protección del personal de salud, pero también equilibrando la accesibilidad y los costos, tocó investigar mucho, ¿no? Entonces, aquí estaba reunido lo mínimo que debe tener el personal de salud para estar protegido y poder atender a los pacientes. Porque tampoco hubiese sido bueno simplemente disparar todas las cosas y porque eso genera un ambiente de incertidumbre, ¿no? Si yo estoy haciendo lo correcto con lo que tengo y otra persona, otro colega, otra institución empieza a utilizar más cosas por ser mejores, entonces quedaría como que uno de los dos está haciendo algo mal. Entonces, eso se debe razonar mucho y aquí sí ser muy ético y moral en el uso de los equipos de protección personal y los lugares. Veía yo una foto de un lugar que no tiene nada que ver con la medicina y toda la gente estaba con el equipo de bioseguridad, con las mascarillas, las gafas, en fin. Yo hacía en broma el comentario de que, bueno, si colapsa algún momento el quirófano y hay un lugar donde ir a operar, ¿no? Entonces, y si vemos otro lugar en donde la persona está con mascarilla y con un protector ocular, ¿quién está haciendo bien las cosas y se podría generar problemas? Entonces, en cuanto a eso, hay que analizar bien y ser muy tajantes en dar las recomendaciones y lo que se debe implementar. Como decía Fernando, con quien siempre estamos en contacto por trabajar en el mismo hospital particular y en diferentes hospitales públicos. Al inicio conversábamos y decíamos qué están haciendo en esto, en fin. Y sobre todo con otros colegas ya más cercanos a la parte quirúrgica. Y había tanta información, los medios de prensa y sobre todo la información médica que llega a las personas no médicas que empiezan a distorsionar. Entonces había una situación de estrés, de no saber si estamos haciendo bien o qué debemos hacer. Es así que con un grupo grande de especialistas de los hospitales grandes de las tres ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, hicimos unas guías, unos protocolos, tratando de resumir la mejor información, ¿no?, que pusimos en un libro que fue publicado por la Universidad de la SUAY, que nos ha ayudado mucho para poder filtrar toda esta información y tratar de hacer lo mejor con la poca información que tenemos. Hoy con un grupo de amigos en un chat hablaban de, bueno, ¿sirvió la cuarentena o no sirvió la cuarentena? O simplemente fueron medidas, en fin, todo lo que todos se están comentando en el hogar, en los hospitales, en los chats, en las redes sociales. Pero si miramos las curvas, por ejemplo, del Guayas, que a pesar de que está todo mejor y es una ciudad que ya está con el semáforo en amarillo, esta foto es del día de hoy, pues la curva se mantiene igual y el incremento de casos igual. En Pichincho un poco más, en Manabí ha tenido un despunte más alto, Los Ríos siempre creciente, el Oro tuvo un momento muy alto y el Azuay la curva es similar. Entonces, creo que fue muy duro para el país, un país tercermundista o en vías de desarrollo o de ingresos económicos medianos y bajos, el decirle a su gente en cuarentena, cuando sabemos que el 80% de la población vive del día al día y necesita comer en base a lo que produzca ese día. Entonces, yo creo que las decisiones fueron más bien con un resumen en que cada quien debe cuidar y ser responsable de sí mismo. Aquí vemos una gráfica de los países en donde llama la atención algunos que siempre han mantenido una curva aplanada
en países como el Ecuador, que en algún momento fuimos noticia mundial, y países que han llamado la atención últimamente, como son Estados Unidos, Brasil, Perú y sobre todo Chile, que ha tenido un incremento en la curva muy grande. Entonces, mientras España e Italia empiezan a bajar, vemos aquí las curvas de Perú y Chile cómo se están disparando. ¿Cuáles son las explicaciones de eso? Pues es muy difícil analizar y poder explicar estas situaciones tomando en cuenta en que, por ejemplo, en el Ecuador, solo ha sido testeado menos del 1% de la población. Haciendo los cálculos y viendo los números, del 0.7 de la población ha sido testeada. Y sabemos que ya es una enfermedad comunitaria, entonces es un problema y es una responsabilidad individual de cómo manejarnos en nuestro hogar, en nuestros trabajos y cumplir las normas que hasta ahora se han dicho en los medios de prensa. Este es un gráfico que creo la mayoría de los médicos nos hemos puesto muy familiares y para entender en números y el por qué podría colapsar un sistema de salud si la gente sana sale desenfrenadamente Entendemos cómo sucede. a las calles, ¿no? A mí no me deja. Entonces, No, 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 no es. se supone que en algún momento toda la población va... Buenas tardes o buenas noches. Vamos con. ¿Hay algún participante, por favor, que está con con el micrófono encendido? Le rogamos que lo apague. No sé si Lisset nos puede ayudar silenciando todos los micrófonos. Sí, parece que se arregló. Gracias, Juan Carlos. Sigue nomás, por favor. Entonces, en algún momento toda la población se va a enfermar, el 30% va a ser asintomática, el 55% van a ser síntomas leves o moderados, más o menos comparables con una gripe. El 10% van a ser críticos, severos, y el 5% críticos. Y este 5%, la mitad, va a tener un desenlace fatal. Si llevamos a números a nuestra población, hacemos una regla de 3 y podemos calcular el 5% de Cuenca, cuántos fallecimientos se esperarían si es que nuestra exposición es descontrolada. Y por eso siempre ha sido el miedo del personal de salud. Lo que conocemos hasta ahora es los medios de contagio y por eso lo tan importante del distanciamiento social y que va a cambiar realmente la relación médico-paciente, la actividad médica en general e incluso las relaciones sociales familiares y de amigos. Esto que fue comprobado, demostrado en ese barco que fue cerrado y después se hicieron los cultivos del virus, entonces nos demuestra que el virus puede estar en una superficie hasta 72 horas. Entonces, esas son las situaciones que hacen que tomemos decisiones y que nos cuidemos. ¿Cuáles son los riesgos? Fernando hizo una buena descripción de todo lo que vivimos, ¿no? El primer riesgo es el personal, el miedo a enfermar uno. El segundo es el riesgo familiar, y creo que ese es el que más tememos los médicos, ¿no? El llegar a la casa y poder contagiar a uno de los seres queridos. Y peor aún, si tenemos personas de riesgo en nuestra familia. Por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy aislado de mis padres desde el 16 de marzo y no les he visto. El siguiente, y que es la responsabilidad de nosotros, es el laboral, con los colegas. Nosotros tenemos un equipo de 8 cirujanos que estamos haciendo los turnos presenciales de trauma y emergencias en Vicente Corral y tenemos más o menos interacción entre nosotros. Imagínense si uno de nosotros se enferma, se vuelve una cadena y un dominó y podríamos hacer colapsar la parte quirúrgica de un hospital y cosa que podría suceder en cualquier casa de salud. El miedo de poder contagiar a nuestros pacientes ya es una enfermedad comunitaria y creo que muchas personas tenemos los cuidados o el miedo de salir a hacer cualquier compra. En fin, ha habido un impacto del día a día. Es una forma a la que debemos adaptarnos a vivir y dentro de esto asentar nuestra profesión y los que tenemos la rama quirúrgica es un poquito a veces frustrante el no poder conversar de la mejor manera o como solíamos estar acostumbrados con los pacientes y sus familiares. Esperamos que en algún momento esto se mejore.
o que aprendamos y aceptemos cómo vivir. Esperamos también que algún momento suceda lo que pasó con el VIH y ahora ya no nos llama la atención, o cuando la vacuna esté disponible, que se habla de que más o menos en 18 meses podría haber una vacuna. Lo que sí es verdad es que siempre hay que ponerle buena cara al mal tiempo y siempre después de la noche llega el día y vendrán días mejores para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu brillante exposición. Felicitaciones. En honor al tiempo, creo que en este momento vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Han llegado algunas preguntas, así que rápidamente las voy a formular. Tengo una pregunta de una joven profesional nuestra que dice que existen varias corrientes en Europa y Latinoamérica sobre la humanización en los cuidados intensivos. Me parece que esto sería para el doctor Ortega. Para humanización en cuidados intensivos, un tema bastante amplio y diverso, pero que en esta pandemia se podría destacar el cuidado del personal por un lado y por otra parte los cuidados al final de la vida en el caso de los pacientes críticos. Ella quisiera saber cuáles serían las estrategias adaptables en nuestro medio que se podrían implementar para mejorar las condiciones tanto del personal de salud que trabaja en primera línea, como también del acompañamiento a pacientes críticos y a sus familiares. Me parece, doctor Ortega, que tal vez nos podría ayudar con eso. Sí, seguro, con mucho gusto. No, es una pregunta muy buena, porque la corriente hasta hace unos meses era una UCI de puertas abiertas, es decir, que más gente puede entrar, que los familiares permanezcan más tiempo con los enfermos, eso ya no se puede hoy. Hoy los enfermos, cuando van despertando de su sedación o van saliendo de la ventilación mecánica, lo primero que ven es alguien con máscara, con mascarilla, con protector facial, y lo que estamos nosotros haciendo para tratar de mejorar eso es colocarnos los nombres en las batas. Todavía no hemos llegado a colocarnos las fotos como hacen en algunos otros hospitales, de unos sin equipo de protección. Y lo que tratamos de hacer es hablar con ellos, decirles que la familia está presente, que todo el tiempo la familia ha estado presente, que hemos estado hablando con la familia de su condición, porque la gente sabe que viene a un hospital probablemente con COVID y que tiene alto riesgo de fallecer. Entonces yo creo que es el miedo más grande que tiene la gente, es de morir sin ver a sus seres queridos. Entonces el despertar de ellos es un despertar complejo. Intentamos mejorarlo como eso. Todavía no hemos podido tener la capacidad de tener tablets como en otros lugares para hacer videoconferencias con los enfermos, porque culturalmente no sabemos cómo nos puede ir en ese aspecto, pero yo creo que eso hay que irlo mejorando. Otro punto es que sí hay que saber también hasta dónde podemos llegar. Hoy la medicina crítica nos permite dar una gran cantidad de soporte a los enfermos, mantenerlos con terapia de sustitución renal, ventilación mecánica, con soporte mecánico cardiovascular. Es decir, podemos tranquilamente un enfermo tenerlo 10, 15, 20 días en cuidado intensivo. Sin embargo, también tenemos que, como seres humanos, un momento de tenernos y saber qué es lo que estamos haciendo o qué vamos a ofrecer a la sociedad con ese enfermo. Y la tercera cosa, yo creo que la seguridad del personal es la parte fundamental hoy en día. En pandemias no hay emergencias. Para nosotros aquí, yo creo que para todos los hospitales, lo primero es la seguridad del personal, la seguridad nuestra. Yo creo que es la mejor forma de cuidar y dar a una UCI más humana es preocuparnos por el personal, preocuparnos por las necesidades de las personas que trabajan con nosotros, preocuparnos porque tengan dónde descansar, por preguntarles si han comido, si han alimentado, cómo está la familia, si todos están bien en casa. Yo creo que eso es fundamental y eso hace que la gente se sienta segura, la gente se sienta importante como lo es para nosotros, ¿no? Yo creo que es la parte fundamental. Muchas gracias, doctor Ortega, por su respuesta. Tenemos una pregunta dirigida al doctor Fernando Esteves, que dice así: respecto a bioética y a derechos humanos, ¿cómo debe actuar el profesional de la salud en el acompañamiento de un paciente? Bastante relacionado con lo que el doctor Ortega, pero es como un contexto un poco más general.
Perdón, Claudita, se cortó. ¿Cómo era la pregunta completa? Sí, te repito, Fernando, con gusto. Respecto a bioética y derechos humanos, ¿cómo actuar, cómo debe actuar un profesional de la salud en el acompañamiento de un paciente al final de su vida? Un poco más amplio de lo que se le preguntó hace un momento al doctor Ortega, que hablaba precisamente de COVID y cuidados al final Claro. cuidados intensivos, ¿no? Pero de manera más amplia, en el final de su vida. ¿Qué actitud debemos tener los médicos? Mira, finalmente yo creo que se resume en un concepto que es bien complejo, bastante gelatinoso, digamos, pero que todos lo manejamos y todos lo entendemos, en dignidad. O sea, finalmente la discusión potente que nos ha puesto en la palestra de la discusión esta situación, como bien la cuenta Fernando en las UCIs, como Juan Carlos la cuenta, como los médicos la vivimos, esta sensación de angustia de no poder ayudar más, de limitados en lo que hacemos, de ansiedad como equipo y de ver gente morir sola. Estas son cosas que digo, juntan todo en un término. La dignidad del ser humano no se puede perder. Y esa es una condición con la cual, en ese marco, se pueden hacer mejor las cosas. Probablemente el término humanizar la medicina se debería acuñar más bien en este sentido, ¿no? Porque los derechos humanos son precisamente el respeto por las personas. Y el buen morir implica también morir como yo creo que debo morir. Y probablemente nadie quiere morir solo. Y nadie quiere morir en una UCI conectado a un equipo, con un tubo y no decir hasta luego. Esas son cosas que te digo, por lo menos como yo trabajo con la Universidad de Barcelona, en marzo que fue el desastre en España, empezamos a trabajar en apoyo de equipos sanitarios, incluso en triaje, y en equipos sanitarios empezando a trabajar por soportar a las personas. Y lo otro, como también lo planteaba Fernando, no olvidamos que los seres humanos también estamos en la medicina. Y de repente uno piensa, y desde el otro lado se piensa que los médicos debemos actuar siempre, todo el tiempo, sin limitación de horario, que no sé qué. También somos seres humanos y hay que empezar a ser capaces de recomponernos para ayudar. Esto es parte de actuar en dignidad. Muchas gracias, Fernando, por tu apreciación. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta dirigida al doctor Salamea. Cómo ve usted el contexto ético-legal la asignación equitativa de todos los equipos sanitarios en nuestro país? Todo se ha volcado, dice, a los grandes hospitales y, bueno, de alguna manera, en algún momento notamos que se descuidó la primera línea, los subcentros, las unidades primarias, en donde nuestros conocidos, amigos, colegas tenían que hacerse sus propios protectores oculares con carpetas al principio, porque en realidad al principio la atención primaria estuvo, bueno, todos nos agarró desprevenido, pero había ese temor de la protección en la atención primaria. Esta pregunta para el doctor Salamea. Sí, yo creo que para poder responder esa pregunta tenemos que hablar sobre lo que es un sistema de salud y sus principios. Y se supone que en nuestro país la fortaleza de nuestro sistema de salud es la atención primaria. Lo que está escrito es una cosa y lo que vivimos el día a día es otra, ¿no? Podemos poner ejemplos importantes como Canadá, que es el segundo país en cuanto a salud, y definitivamente el 80% de médicos son médicos de atención primaria o médicos familiares, y el resto del 20% se divide en especialistas y subespecialistas. Ya son sociedades muy avanzadas y que se dan cuenta que la fortaleza de un sistema de salud es la prevención, desde todo punto de vista, desde el contacto con el paciente hasta el ahorro en inversión, si es que hacemos una prevención adecuada. ¿Qué es lo que hemos visto? Y lamentablemente mucho de esto ha sido manejado por las redes sociales, por la prensa, y es el haber ido hacia los hospitales, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Vicente Corral Moscoso y creo que el personal que estamos ahí hemos sido muy bien atendidos desde el primer momento. Hemos tenido todas las protecciones necesarias hasta el día de hoy y hemos podido trabajar de manera adecuada frente a la pandemia. Pero por otro lado, cuando recibimos los pacientes de periferia, de los centros de salud o de hospitales base, sabemos que no es la misma realidad. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que el discurso es uno y la realidad es otra. Se supone que todo en el país ha sido volcado hacia la atención primaria y que lo más importante es la medicina familiar y comunitaria, pero en conversaciones sabemos muy bien que estas personas, estos profesionales, les ha tocado sacar de su bolsillo tanto para movilizarse como para tener sus prendas de protección. Es una inequidad que no podría responder,
Lo que sí podría decir es que tenemos que en algún momento, las nuevas generaciones, sacudirnos y pensar en un sistema de salud adecuado y que tenga unos cimientos fuertes en lo que es la salud familiar comunitaria y la prevención. Muchas gracias, Juan Carlos. Una visión bastante clara, me parece que quedó bastante bien respondida la pregunta. En realidad, todavía tenemos un poco más de tiempo, todavía tenemos un buen número de asistentes, de manera que yo creo que dada la importancia del tema podemos dar paso a unas pocas preguntas más, no muchas para no extendernos demasiado. Aquí hay una pregunta interesante que podría responder, no sé, tal vez el doctor Ortega o el doctor Salamea, si Fernando quiere participar. Es una pregunta que dice, médicos en Honduras han explicado que las muertes por COVID no solo suceden en pacientes con enfermedad crítica, sino que se ha planteado que el fallecimiento ocurre incluso en las fases leves de la enfermedad. No sé, doctor Ortega, de ahí la explicación de que de personas que han muerto en las calles. Es decir, es ético en el fondo decir que las personas que han muerto en las calles es porque el COVID puede matar, aunque no hayamos llegado a fallas respiratorias. Es ético dar esa explicación en salud pública de alguna manera. La verdad que es muy complicado, ¿no? Y eso es lo que tocábamos hace rato, que hoy es muy fácil salir y opinar eh, y, y vender la noticia, ¿no? Y vender la noticia y obtener fama, como yo sé decirlo, eh, en pocos minutos. La verdad que eso, si uno escucha eso y uno dice eso a la gente se va a alarmar. O sea, si a mí me dicen que yo puedo estar infectado de COVID y que puedo estar caminando en la calle y desplomarme, pues la verdad que vamos a entrar en pánico y causar más alarma que orientación. Yo creo que el deber fundamental del médico hoy es orientar, educar. Yo creo que es una responsabilidad enorme la que nos toca hoy de educar también a la población, a los colegas médicos, a nuestras familias, al entorno nuestro. Y esa es la responsabilidad fundamental. Yo creo que la educación y la orientación será la base fundamental para lograr salir de esto. El COVID sí mata, sí llega a que los enfermos puedan fallecer, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso que se va dando. No es que yo me levanto con COVID hoy y en la tarde tengo una enfermedad crítica y termino por fallecer. Es una evolución de la enfermedad que se está viendo que está entre el séptimo y 10º día que los pacientes hacen la complicación más grave, ¿no? Entonces yo creo que orientar es el rol fundamental que hoy nos toca a los médicos. Perfecto, doctor Fernando, muchas gracias por su respuesta, bastante clara. Hay otra pregunta aquí, luego de un agradecimiento. Una colega que le pregunta a Fernando Esteves, dice, ¿cree usted que los médicos estamos siendo atendidos en el área psicológica de manera adecuada? Que es una pregunta que se repite, que otra doctora ya hizo. ¿Qué recomendaciones nos puede dar para llevar de la mejor manera esta situación que ciertamente como médicos nos ha cambiado la vida, tanto en la parte profesional como en la parte familiar? Es cierto, realmente, finalmente, como decía hace un momento en una de las reflexiones, la sociedad nos exige mucho. Y es difícil que la sociedad nos dé respuestas de, como decía Fernando, ¿no? Sanación. Y yo creo que es importante que entre los médicos también empecemos a efectuar ese tipo de trabajos. Algunos de nosotros no estamos en las unidades de cuidado intensivo, no estamos en las urgencias de los pacientes con esta patología, pero podemos apoyar. Y uno de los ejemplos, nosotros en el hospital donde yo trabajo, el Comité de Bioética generó un grupo de apoyo a los colegas que están en las UCIs, que están en los espacios de atención de emergencia, y también ofertamos nuestro apoyo en caso de toma de decisiones difíciles. Eso es algo que, por ejemplo, lo trabajamos también con la Universidad de Barcelona para los hospitales de Barcelona. Entonces, es fundamental ser capaces de hacer sanación en grupo, porque además compartir, contar las angustias a los colegas, es una de las formas en las cuales uno puede mejorar. Lo que mostraba Fernando me parece valiosísimo, lo que están haciendo ahí en la UCI, de repente vienen con todo el dolor que puedan tener, compartir un momento de algún tipo de alegría y de disminución de tensión es fundamental. Hay que empezar a hacer este tipo de cosas. Y lo otro, lo ideal sí sería que los hospitales, porque esto ya es un trabajo de grupo, más bien de grupo local,
tengan un equipo de apoyo emocional para los colegas. O sea, estamos olvidándonos que los médicos somos seres humanos, lo que yo decía hace un momento, que también nos podemos enfermar. Y estamos viviendo situaciones de ansiedad todo el tiempo. Ansiedad por hacer cosas, ansiedad por no poder hacer cosas, ansiedad por ver sufrir también. Y esto es un término importante que yo quiero recuperar porque el término a veces de humanizar la medicina hacía referencia a médicos inhumanos. Y no es cierto, ¿no? Yo creo que los seres humanos somos de todo, los médicos somos también seres humanos, y yo no puedo decir que todos los médicos nos hemos vuelto inhumanos con la técnica y la tecnología. Entonces yo creo que humanizar la medicina hay que entenderlo bien, implica precisamente que rescatemos nuestro papel como seres humanos, como actores del grupo social, como actores fundamentales de aporte, de apoyo, pero también tenemos que ser capaces de nosotros mejorarnos. Lo que les decía en mi presentación, una de las recomendaciones fundamentales de la Asociación Médica Mundial es precisamente que nos dice, oye, tú tienes que cuidarte para poder cuidar a otros. Tú no puedes ofertar tu vida en beneficio de otros. Si tú estás muriendo, no vas a ayudar a nadie. Y eso es importante en la parte emocional también. Ujú. De acuerdo, Fernando, gracias por tu respuesta. El autocuidado, ¿no? También tenemos la responsabilidad ética del autocuidado, que es importantísimo. Tenemos una pregunta para el doctor Salamea. Dice, ¿cómo proteger a las personas que están en constante contacto con cámaras de desinfección o de fumigación directa? En el fondo, yo creo que podríamos ampliar un poco esta importante pregunta también a cómo proteger a todo el personal que esté en primera línea, pero no es parte del personal sanitario mismo, no es médico, no hace funciones de enfermería ni de terapia respiratoria, etcétera, etcétera. Tu opinión al respecto, dice Juan Carlos, por Sí, favor. esta pregunta es un poquito delicada porque se manejó mucho en prensa esto de las cámaras de desinfección y lamentablemente es difícil y concuerdo 100% con Fernando que el médico tiene que ser una persona que ayude a entender las cosas y más aún en estas situaciones donde la información es escasa. También tiene que haber mucho sentido común, ¿no? Lamentablemente ha habido mucha gente oportunista, muchos políticos que han tratado de sacar tajada y mucha gente que aprovechándose en la actualidad de la facilidad de las redes sociales trata de emitir criterios y volverse científicos, ¿no? Entonces, hasta el momento no se ha demostrado que las cámaras de desinfección sean algo que sirve, debido a muchos factores, ¿no? El primero, estamos diciendo que la mascarilla, lo que le daña a la mascarilla es cuando el vapor de mi exhalación se humedece y en el momento en que el filtro se humedece, deja de funcionar. Si yo me introduzco en una cámara de desinfección, automáticamente se me daña la mascarilla, que hasta el momento sabemos que es una de las principales y más importantes barreras. Segundo, estas cámaras de desinfección pueden utilizar algunas cosas, ¿no? Uno, alcohol, que sería teóricamente adecuado, pero dañaría la mascarilla. Y recordar que el alcohol puede absorberse por la piel, ¿no? Segundo, las famosas sales de amonio, que definitivamente son tóxicas para las personas, entonces eso no debe utilizarse. Y tercero, hay otros tipos de cámaras que son con luz ultravioleta, pero son con una exposición de tiempo de, creo, menos de 20 segundos. Y yo cuestionaría mucho que en 20 segundos pueda yo realizar una desinfección de este tipo. Entonces, y por supuesto se ha aprovechado de eso para la venta de cosas para la casa, ¿no? Eh, Cosas electrónicas para limpieza de celulares, billeteras, en fin. Entonces, repitiendo lo que decía Fernando, el médico tiene que ayudar a digerir lo poco que sabemos de lo publicado y explicar a la gente, ¿no? Entonces, para dar el mensaje final sería, lo que sabemos es el distanciamiento social, 2 metros entre las personas. El uso de mascarilla, si las dos personas están usando mascarilla, la posibilidad de contagio se reduce a menos del 5%. ¿Sí? Y tercero, el no llevarme las manos a la cara y todo momento o lavarme o ponerme alcohol gel. Y esas son las medidas que debemos utilizar para salir a la calle. No necesitamos más de eso y dejar el resto de cosas como la N95, los respiradores de alta eficiencia o los trajes de bioseguridad para la gente que lo necesita dentro de las UCIs, los anestesiólogos, la gente de servicios generales, que son los que llevan el material tóxico, en fin. Eso sería, Claudia.
Ya, Juan, muchas gracias. Muy completa la respuesta. A propósito ya de este tema, antes de pasar a una nueva pregunta para el doctor Esteves, que yo creo que tal vez podría ser la última, hay una pregunta que dice, tú que manejas tantas vías aéreas, hay una pregunta que dice que si la mascarilla puede determinar asfixia. El uso prolongado de la mascarilla puede dar riesgo de asfixia. Fernando, dentro de su charla, habló sobre eso, ¿no? De que el uso de la mascarilla acumula CO2 y es por eso que nos causa un dolor de cabeza o cefalea, ¿no? Depende de las mascarillas, depende del uso, depende de nuestra costumbre, pero sí, sí es una situación incómoda que hemos aprendido a ir sobrellevando, ¿no? Todo es asunto de costumbre. Hay mascarillas con válvulas de exhalación que facilitan un poco, pero requieren una segunda mascarilla. En fin, tal vez creo que en esto Fernando podría completar mejor la explicación del uso de la mascarilla. Sí, yo creo que no, el riesgo de asfixia como tal, el riesgo de asfixia como tal no se ha documentado. Lo que sí es una situación incómoda por la seguridad y por la dificultad para respirar y la recirculación. Como decía Juan Carlos, produce cefalea, produce náusea, que son las cosas a las que uno se va acostumbrando, pero el riesgo de asfixia como tal, o que alguien pueda tener una parada respiratoria mientras se intuba, la verdad que no se ha descrito. Así es. Dicho sea de paso, revisando un poco, la mascarilla está autorizada para utilizarse en mayores de 3 años de edad, ¿no? De manera que un pequeño lactantito que pudiera eventualmente tener algún problema en ese sentido no debería usar mascarilla. Tenemos otra pregunta, yo creo que podríamos ir cerrando. Hay una pregunta para el doctor Esteves que dice su opinión o la visión ética respecto a las decisiones políticas versus recomendaciones médico-científicas. ¿Cuál es la visión ética en este sentido? Dice la pregunta. A ver, un poco Juan Carlos tocó el tema, Fernando también algo lo mencionó en su charla. Hay tres consideraciones creo fundamentales aquí. Primero, recordemos que la bioética, hacer una ética aplicada requiere practicidad, y la practicidad de la bioética está en la filosofía política. Las acciones políticas son las que finalmente vuelven realidad los pensamientos. Un poco la gran dificultad que hemos visto, yo hablaré a nivel local, a nivel nacional, es que probablemente ha habido una ausencia de equipo de trabajo, y eso es algo que sí hemos extrañado para la toma de decisiones. Muchos de los problemas que hemos vivido han partido también de una ausencia real de un sistema sanitario que responda de forma organizada al problema tan grave que hemos vivido y que seguiremos viviendo en los próximos meses. Entonces, meterse un poco en el mundo de la política partidista o la política del día a día de los, digamos, políticos que están en cargos, no es nuestro papel. Pero yo creo que desde la medicina y la bioética sí podemos exigir una respuesta de política sanitaria, y eso es importante. En algún momento, alguna entrevista que tuve, me preguntaban, oiga, ¿qué opina de salir a la calle o no salir a la calle? Y yo decía, es que hay que empezar a reflexionar las situaciones. Juan Carlos lo puso en la palestra de la discusión. La discusión con respecto a cómo manejarnos frente al coronavirus no es puramente ética, es una discusión de todas formas moral. Y esa es una gran diferencia, porque hay que pensar en el bienestar de las personas. Hay que empezar a ser capaces de ser agentes educativos, y eso es un deber fundamental de los médicos. Por eso la filosofía política de la salud, de la medicina y la salud pública es precisamente que seamos capaces de educar a todos de cómo manejarnos en grupo. Protegerme significa proteger al otro. Esto es un acto solidario, esto es un acto responsable. Y probablemente sea la única forma de seguir viviendo juntos en sociedad los próximos 18 a 24 meses. Frente a eso, exigencias obviamente sociales al poder político requieren también un destape, digamos, de la moral necesaria. Sí es doloroso, ¿no? Que los primeros días de la pandemia veíamos noticias en donde lo que veíamos eran números de enfermos y números de fallecidos. Y las últimas semanas lo que vemos en las noticias son números de dinero robado. Y eso es lo triste. Entonces sí es momento de que como sociedad recuperemos, ¿no es cierto?, el marco ético de la acción de grupo, y el marco ético de lo que significa la salud pública, el bienestar de todos. La justicia implica, obviamente, que a todos se nos dé lo que necesitemos. Y esto es un acto fundamental cuando pensamos que la salud es un derecho, como tenemos nuestra percepción, incluso desde el marco constitucional. Entonces, yo creo que hay grandes discusiones aquí por llevar adelante.
Habría que invitar a gente de otros ámbitos, de otras profesiones, incluso de la sociedad civil, para discutir este tema, pero sí creo que desde la medicina debemos, y este es otro deber, exigir respuestas apropiadas. Eso también es nuestro deber, incluida la epidemiología, los datos, etcétera. Si no, no se pueden tomar decisiones. Muchas gracias, Fernando, por tu respuesta. Invitar a la reflexión, como siempre, ¿no? A veces, si un problema tenemos en la vida profesional moderna es que nos sobrecargamos de trabajo y tendemos a reflexionar poco y empezamos como a sobrevivir en lugar de vivir y reflexionar como debería ser de manera correcta. Se nos van quedando algunas preguntas en el tintero, pero lamentablemente no las vamos a alcanzar a responder todas porque ya estamos bastante sobre el tiempo. Nos hemos prolongado porque en realidad hemos tenido una muy buena acogida. En su mejor momento la charla tuvo 180 asistentes, así que agradecemos a todos por haber estado aquí. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros 3 panelistas de lujo, al doctor Fernando Esteves, con sus amplios conocimientos en bioética que nos ha ilustrado al respecto y que le seguiremos consultando y le seguiremos invitando. Gracias, Fernando. Al doctor Fernando Ortega por su valiosísima labor y por haberse dado el tiempo de, a pesar de la situación que está enfrentando como profesional y como ser humano, haber estado aquí y habernos conmovido con su punto de vista humano de todo lo que ha vivido en este momento de la pandemia. Estaremos pendientes como universidad y como programa ética para ver, el programa ética UDA, para ver después de la pandemia cómo podemos hacer para agradecerle a usted y a su equipo y a muchas otras personas. Y al doctor Juan Carlos Salamea, con su siempre visión clara de las cosas, con la importante sistematización de la información que nos presenta. Por último, queremos invitarles la próxima semana, vamos a conversar de nuevos paradigmas en el cuidado sanitario. Nos van a acompañar 3 importantes profesionales y vamos a abordar importantes temas de la ética, de los nuevos paradigmas del cuidado sanitario. Va a ser la próxima semana, va a estar moderado por la doctora Caterina Esteves, que dicho sea de paso, insisto, fue la organizadora y la mentalizadora de este panel, así que a ella también le tenemos que agradecer, igual que al doctor Juan Morales por dirigir el programa Ética UDA. Les invito a todos además a estar atentos a nuevos eventos en las próximas semanas y en los próximos meses. Gente de la UNESCO, por ejemplo, y de otros lugares de América Latina fuera del Ecuador nos van a acompañar en discusiones en estos temas, así que me permito invitarles a todos para que estén presentes. Ahora es fácil porque en realidad yo creo que la virtualidad viene para quedarse en algunas cosas. Es muy difícil que todos podamos asistir a una charla presencial, pero desde casa tal vez lo podamos hacer, así que desde ese punto de vista quedan todos cordialmente invitados. Un nuevo agradecimiento, insisto, a nuestros 3 invitados de lujo por sus valiosísimas apreciaciones y a todos ustedes por su presencia. Muy buenas noches.